Bueno, como estábamos hablando bastante del modelo ecuatoriano, es importante ahora mirar el- la aplicación del VAR de liquidez en el modelo peruano, ¿verdad? Van a ver que es muy similar. En el caso de Perú, ¿verdad? Tenemos la resolución 9075 del año 2012, que habla sobre respecto al reglamento de gestión de riesgo y que tiene un capítulo, un punto que se llama metodología para el cálculo del saldo volátil de depósito. Ahí lo que aparece ahí, ¿verdad? Es decir, solamente la metodología para distribuir parte de los depósitos volátiles en las bandas que correspondan. Bueno, aquí hay una parte interesante porque es bastante es muy didáctica este reglamento donde dice que hay que generar series de los últimos 273 saldos diarios de los depósitos. Es decir, nos está obligando acá a tener, ¿verdad?, una serie de 273 saldos diarios de depósito. Después nos pide que calculemos las variaciones porcentuales, en este caso, variaciones porcentuales de un día para otro. Pero aquí es importante llevar en cuenta, este ya es un concepto que muchas veces uno se encuentra en los materiales. Acá la Superintendencia de Perú exige que comparemos el saldo de depósito de hoy con el saldo de depósito de hace 21 días, o sea, 21 días anteriores. ¿Por qué esta forma de comparar, verdad? Porque conforme a la literatura profesional, es decir, en media, lleva un mes, o sea, un mes de 30 días en el caso, vamos a ver en el caso ecuatoriano, o 21 días hábiles para reestructurar la parte de depósito a la vista. No es como, por ejemplo, un activo invertido en moneda extranjera. Eso uno puede deshacerse de un día para otro, ni en acciones. En el caso de depósito lleva al menos 21 días. Es lo que estima Basilea para acomodar el saldo de depósito. No es automático, por eso se calcula de 21 a 21 días, ¿verdad? Se calcula, es decir, se hace la variación no de un día para otro, sino de hoy con respecto al día 21 anterior. Donde vemos acá que ese es el saldo de depósito en T, o sea, de hoy, a partir del saldo T se cuenta 21 observaciones hacia atrás. Se obtiene el saldo ST menos 21. Es importante la explicación de esto, ¿verdad? Y es bastante didáctico. Bueno, una vez calculado estas variaciones, en este caso, 252 datos, vamos a tener 252 datos de 21 días. Vamos a calcular el desvío estándar que está indicando acá, ¿verdad? Directamente calculamos el desvío estándar aplicando la fórmula, ¿verdad? Y ahí podemos nosotros, en este caso, ya determinar la liquidez en riesgo o en este caso le llaman LAR, la salida de los depósitos, multiplicando lógicamente el saldo del día, el último día, por la volatilidad calculada por el nivel de confianza. En este caso, 95% de nivel de confianza. Y aquí ahí viene una partecita, ¿verdad? Multiplicado por la raíz de t. Bueno, en el caso de la normativa peruana, las bandas utilizadas son mensuales. Un mes, el primero es un mes, 2 meses y 3 meses. Lo que pretende con la normativa es que la parte volátil se distribuya en las tres primeras bandas, o sea, en las bandas de hasta 90 días, ¿verdad?
Entonces, lo que hacemos cuando aplicamos esta fórmula, nosotros vamos a determinar si multiplicamos por 1, ¿verdad? Es decir, prácticamente lo que vamos a hacer acá es calcular la parte volátil que se va a llevar a la primera banda. Ahora, esto es la parte, en este caso, ya estamos hablando aquí del nivel de confianza Z, que es el nivel de confianza, 1,64 negativo o 5 percentil. Este es cuando usamos la simulación histórica, que es la simulación, un modelo para calcular el VAR, porque lo que nos estamos viendo hasta acá es lo que se llama en la teoría, ¿verdad? Sería el modelo paramétrico, o sea, es decir, nos interesa bastante la información sobre el desvío estándar. Pero cuando se trabaja en base a la simulación, el modelo de simulación histórica se utiliza lo que se llama percentil. Bueno, eso voy a dejar para otra oportunidad para que ustedes puedan ir investigando. Es decir, existen dos formas posibles de hacer esto. Y el sigma sería en este caso la desviación estándar de las variaciones porcentuales mensuales de los saldos de depósito. Aquí está partiendo la base que lo que vamos a obtener son las variaciones porcentuales mensuales, porque estamos considerando 21 días hábiles, ya partiendo la base que eso no se va a llevar en cuenta los sábados y domingos. Horizonte temporal T en meses. Y aquí está la forma de distribuir, ¿verdad? En las tres primeras bandas. Primeramente calculamos ya con T1, ¿verdad? Calculamos para la primera banda. Después tenemos que calcular para la segunda banda. Entonces nos dice acá que lo que vamos a llevar en la segunda banda sería el resultado en este caso, aquí es de esta fórmula, la forma de cálculo del VAR. Acá tenemos que poner 2 menos 2. Y esto le restamos, y de esto le restamos el calculado para la primera banda. Para la tercera banda acá le ponemos 3 y le restamos lo que le corresponde a la primera y segunda banda. De esta forma, ahí sí distribuir para las tres primeras bandas. Y lo que sobra, la parte estable, entonces, conforme a la normativa peruana, se lleva todo después de la banda de más 12 meses. No se hace como vimos, ¿verdad? En las bandas subsiguientes. Acá se lleva todo en la última banda. Nuestra diferencia. Importante acá tener en cuenta que también que la literatura recomienda para poder calcular la variación de depósitos del día hoy con respecto a los depósitos de hace 21 días. Entonces, lo que la literatura recomienda es usar el logaritmo natural. Acá en el caso, en la normativa simplemente utiliza variación porcentual, una variación aritmética. Esta es entonces la pequeña crítica que se puede hacer a esta metodología, ¿verdad? Pero como es una normativa, ¿verdad? Entonces hay que hacer la forma como dice la superintendencia, ¿verdad? Bueno, dado esto, entonces vamos a pasar ahora a ver el pequeño ejercicio. Vamos a mirar este ejercicio, entonces, como tenemos poco tiempo, directamente vamos a ir a la parte de este ejercicio resuelto, ¿verdad? Esta es conforme a la normativa, la normativa del Ecuador, o sea, acá tenemos dos tipos de fondeo, saldo de depósito y saldo de fondeo, ¿verdad? Y estos son los montos, ¿verdad? Comienza desde el 1 de febrero de abril del 2008 y hasta, va hasta
hasta el 7 de agosto del 98. O sea, aquí utiliza como, es decir, está 130 y 139. A ver. 138 datos. Utiliza 138 datos, ¿verdad? Aquí tenemos la serie de depósitos de 138 días. Esto es la primera crítica que se puede hacer acá, es que la facilidad de esto tendría que ser al menos 252 días. ¿Verdad? Acá solamente estamos llevando solamente 138 días. ¿Verdad? Lo que hace acá es decir, entonces, a partir de esta serie, ¿verdad? Entonces se busca la serie que corresponde acá tenemos la serie C32. C32 sería, este se compara con la serie C2, que sería el primero, ¿verdad? Este sería, y aquí hay 30 observaciones. A diferencia del Perú, donde trabaja con 21, se trabaja con 30 observaciones, ¿verdad? Es decir, lo que está llevando en cuenta los sábados y domingos, ¿no? En el otro no lleva en cuenta sábado y domingo, ¿verdad? Bueno, este sería entonces el primer cálculo, el logaritmo natural del día 1 de mayo con respecto al logaritmo natural de aquí a 30 días. Y se hace el cálculo de la misma forma, después se pasa a hacer la misma cosa. El otro cálculo sería logaritmo natural de C33, que sería este, ¿verdad? Con respecto a C3. Va a ir descantando uno por cada día, ¿verdad? A medida que pasa el día, entonces eso se llama la media móvil, ¿verdad? Estamos viendo, ¿verdad? Entonces, y esto es lo que se hace acá, directamente se da un cleaver, ahí te calcula ya hasta lo último la variación. Esto también se hace la otra fuente de fondeo y después se suma ambos, ¿verdad? Este sería el total del portafolio como vimos, ¿verdad? O de las fuentes de fondeo. Esta es la suma de saldo de depósito más saldo de fondeo. 3.337.000. Entonces también a los dos se le aplica, a los tres en este caso se calcula, ¿verdad? La variación en este caso de un mes para otro, para 30 días. Se hace en forma diaria. Y esto se hace conforme a los datos que tenemos acá, hacemos hasta el último, ¿verdad? Y acá nosotros después calculamos el desvío estándar. El desvío estándar de los depósitos, en este caso es de 5%, porque es mensual. El otro es de fuente de fondeo de 0,44%. Llevando en cuenta la cartera como un todo es de 0,28. 0,28. Entonces 5%, 28%. ¿Verdad? Bueno, esto es importante llevar, es decir, este sería entonces el desvío estándar de la cartera como un todo. Esta información es lo que vamos a usar para calcular la volatilidad. 0,28%. 0,28. O sea, 28%. Entonces vamos a pasar a la otra, al reporte, ¿verdad? Al reporte de las informaciones. Acá tenemos los saldos, ¿verdad? Es lo que hayamos visto. En este caso acá tenemos los activos de primera línea. Como vimos acá, es decir, acá tenemos la suma total del numerador de 1.824.000 y el total del denominador es 1.398.000. O sea, en este caso tenemos más activos disponibles que pasivos, ¿verdad? De 1,31. Es decir, por cada una unidad de pasivo tenemos 1,31 de disponibles en la primera línea, ¿verdad? Y la volatilidad de los depósitos en este caso, la primera línea tenemos que multiplicar por 2, o sea, ese es 0,28 multiplicado por 2. En este caso vemos que no hay problema en la primera línea porque la volatilidad está por debajo del
del ratio de liquidez, que es 1,31. Ya para la segunda línea, vemos que la liquidez de la segunda línea es de 0,64. Ahí ya, acá para calcular la segunda línea, como vimos, ¿verdad? Incorpora de nuevo el numerador de la primera línea y se le agrega las entradas que va de 90 a 181, ¿verdad? Pasa a 2.037.000. Pero la parte de depósito, comenzamos con la anterior, que era 1.390.000, y en este caso las obligaciones de mayores a 90 días fue de mucho mayor, 1.184.000, sumando 3.175.000. Esto hace que ese ratio, ¿verdad? Que era 1,31 en la primera línea, ahora se reduce a 0,64 en la segunda línea. Y como nuestra volatilidad era de 0,28 multiplicada por 2,5 es 0,70. Y vemos acá que la volatilidad ya, es decir, ya supera al ratio de liquidez. O sea, ya la entidad ya está teniendo, ya no tiene recursos suficientes para hacer frente a, a los retiros de depósitos, ¿verdad? Entonces acá ya es un problema, ¿verdad? Y esto podemos notar acá, bueno, nosotros, es decir, esto solamente para repasar. Y acá calculamos el VAR, para los depósitos a la vista. ¿Cómo calculamos? Habíamos dicho que tenemos que multiplicar el último saldo, que en este caso es el último saldo de depósito, que es 1.390.000, 120 multiplicamos por la volatilidad de 134 y por 2 tenemos 139. Y la segunda línea ya sería 169.000. Y para el caso de la otra fuente de fondeo, ya en el caso 1.184.000 multiplicamos por 0,44 por 2 y por 2,5. Y este sería el global. Esto es lo que nos interesa, ¿verdad? ¿Qué nos está diciendo acá? Que en la primera línea nosotros estamos teniendo, ¿cómo calculamos? 3.175.000 multiplicamos por 0,28 más y por 2, entonces tenemos 1.788.000 es lo que se va a retirar. Ahora, ¿cuánto mantengan? 1.788.000 es lo que posiblemente se retiren en la primera línea. Vamos a comparar cuánto de disponibilidades tenemos. Tenemos disponibilidades de 1.824.000. Entonces, por eso es que en la primera línea acá, como vimos, no hay problema, ¿verdad? Es decir, los depósitos volátiles están por debajo de la liquidez. Entonces no hay problema. Pero van a ver acá que en la segunda, en el nivel 2 ya, depósitos van a salir por 2.235.000. Vamos a ver cuánto de disponible tenemos. Vamos a ver cuánto disponible tenemos. Tenemos solamente disponibles de 2.037.000. Es decir, ya está faltando recursos para hacer frente a estas extracciones. Así se interpreta esta información. Lo importante acá, lo que utilizamos acá es la cartera como un todo, el global, porque también los cálculos se están haciendo en forma global, no por tipo de fondeo. Estamos trabajando, es decir, el disponible y el pasivo se refiere al global. Entonces también se trabaja aquí sobre global. Entonces, repasando un poco, ¿verdad? Esta es la volatilidad de la cartera global de 0,28. Entonces, si nosotros estresamos esto a 2,
va a dar este resultado, ¿verdad? 1.188.000. Esta volatilidad está aún por debajo de lo disponible, pero este 2.235.000 que resulta de estresar a 2,5 ya está por encima de las disponibilidades. Bueno, entonces con esto prácticamente estamos terminando esta parte, ¿verdad?, de liquidez estructural. Es importante tener en cuenta que lo que se hace aquí es, para el cálculo de la volatilidad, lo que se hace es comparar, cuando hablamos de depósitos, hay que llevar en cuenta la parte de la literatura profesional donde las variaciones se calculan de mes a mes. ¿Por qué? Ese es el tiempo que Basilea estima que va a llevar para realizarse o para poder cambiar la estructura de los depósitos, no de un día para otro. Bueno, con esto entonces terminamos esta lección y vamos a seguir, ¿verdad?, con otras lecciones posteriores. Ya vamos a entrar en la parte referente a stress testing y planes de contingencia, y con eso estaría terminando el curso, ¿verdad?